Bom dia a todos, irmãos e amigos. Buenos dias. E eu queria inicialmente parabenizar aqui o Ricardo, né? Todo o pessoal que promoveu esse encontro, que é muito interessante para nós, os indígenas do Brasil, ouvir a experiência desses irmãos que são em países andinos, que têm outro tipo de relacionamento com o governo, com o Estado a qual eles pertencem, né? Essa Convenção 169 e a Declaração das Nações Unidas, ela diz que quando tiver alguma ação do governo nas terras indígenas, o governo é obrigado a conversar com os indígenas afetados. E o que acontece? Como eles explicaram aqui, cada governo cria uma forma de fazer essa consulta, né? Porque acho que o jovem lá do Peru, ele explicou quem o governo tem que consultar, né? E como é feita essa consulta? E aqui no Brasil, o governo criou a forma de fazer a consulta, a su modelo, a sua maneira de ver como fazer a consulta, porque a OIT e tampouco a declaração não diz como hacerlo. Então, cada país hace como quer. E interessante é que hace de acordo com seu interesse e não de acordo com o interesse do indígena. Isso passou aqui em Brasil. E isso é muito grave, porque de acordo com a tradição de direito, isso é uma fraude. Se for uma questão administrativa, dizer que isso é consulta, pero solamente de sua forma de hacerlo, não? Como explicou esse irmão indígena aqui agora, os pueblos afetados não foram escutados, solamente os indígenas que são parte de um sistema, de uma câmara específica para dialogar entre indígena e os pueblos e o Estado. Queria escutar um comentário sobre isto, não? E outra coisa, meus irmãos aqui, parentes, nós temos que prestar muita atenção nesse debate, porque é muito raro a gente poder estar ouvindo deles quais as experiências que eles avançaram, ou as dificuldades que eles tiveram para consolidar um processo, né? Então, vocês viram aqui o exemplo do presidente da Bolívia, que é um indígena. O presidente da Bolívia é um índio, mas o governo da Bolívia não é indígena. Eu aclarei isso bem para Sidobi uma vez. Evo Morales pode ser um indígena, mas seu governo não é indígena, ele é estatal. E eles tiveram muita dificuldade para entender isso. Por isso que nós temos que aprender como nós vamos trabalhar a questão da autonomia. Autonomia significa território, terra. Nós temos que ter o direito sobre a terra. Autonomia cultural, educação, a língua, os costumes, as tradições. Autonomia econômica. O indígena brasileiro, ele tem muitos recursos naturais em suas terras, recursos minerais em suas terras. E nós não aprendemos ainda porque aqui em Brasil, o Estado habla em nome de los indígenas, o próprio Estado. E aqui em Brasil, o indígena não é dueño da terra. O dueño da terra indígena é o próprio Estado. Ou seja, como fazer consulta como um feedback falso, não? Para sua própria satisfação e lograr o desenvolvimento que propõe o governo, generalmente em prejuízo aos povos indígenas. Então, eu estou só explicando aqui para eles, pessoal, que tem a lei internacional que garante o nosso direito. Mas nós precisamos aprender a usar isso, né, a favor dos interesses das nossas famílias, das nossas comunidades. Eu vivo aqui em Brasília, mas eu participei da construção dessa declaração da ONU por mais de 20 anos. E ajudei a construir esse direito, mas pensando sempre nas comunidades indígenas aqui no Brasil, como tem aqui o irmão Kaiowá, o irmão Guarani, os índios Terena, que é meu povo também, não tem terra também.
Eu quero dizer, inclusive, que outro dia eu encontrei com o pessoal que trabalha na Secretaria de Direitos Humanos. Eles não sabiam que um ônibus cheio de estudantes dos Terena foi incendiado. Jogaram uma bomba, o ônibus estava voltando para a aldeia, jogaram uma bomba, essa que pega fogo, e uma estudante acabou morrendo, deixando 4 filhos. A Secretaria de Direitos Humanos do governo brasileiro não tinha conhecimento, não tinha recebido informações a respeito dessa catástrofe, desse assassinato. Eu falei para eles, se fosse um sem terra, se fosse um padre, vocês já estavam com televisão, jornal, falando disso. Agora, como é indígena, um indígena. Então, pessoal, nós temos que levantar a nossa dignidade, a nossa inteligência, o nosso espírito de luta e fazer valer essas recomendações. Essas recomendações existem, mas nós temos que conhecer essas regras para a gente poder aplicar em defesa dos nossos interesses, das nossas comunidades. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Vou passar, então, começar pelo Vitor. Bueno, voy a comentar algunas de las preguntas que me fueron planteadas más directamente. Respecto al tema de quién es la obligación de consultar. Las obligaciones de derechos humanos son del Estado, como conjunto, no es el gobierno o el Parlamento. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un error de interpretación de la OIT, y ese error hay que corregirlo y hay que criticarlo. En febrero de este año, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones publicó un comentario al Convenio 169 en donde interpreta que el responsable de las consultas son los gobiernos, porque el texto, la letra, si ustedes revisan el documento del convenio y ven en el artículo 6, dice los gobiernos deberán. Entonces hizo una interpretación limitada de ese texto. Dice, los gobiernos deberán consultar antes de adoptar medidas legislativas y administrativas. El sentido de la frase es los estados deberán consultar, y siempre se entendió así. Sin embargo, en América Latina, al menos 2 estados tenían problemas y presionaron en la OIT el año pasado, el año 2010, una conferencia de la OIT, para que se hiciera una interpretación limitada del convenio. Esos estados fueron Guatemala y Chile. Y se hizo una interpretación a la medida de los intereses del Estado. Esa interpretación tiene que ser corregida. La obligación de consultar es del Estado y se materializa en el caso de las medidas legislativas por parte del Congreso. Los Congresos tienen la obligación de consultar antes de adoptar leyes que puedan afectar a los pueblos indígenas. Y los estados, los gobiernos, antes de adoptar medidas administrativas, como concesiones, políticas, programas, etcétera, deben consultar. Pero la obligación es de los estados. Lo otro, respecto a la observación respecto a lo que es que cada país hace como que consulta, o hace las consultas a su manera. Eso lo tenemos en todos los países. Todas las leyes de consulta, la ley de Perú de consulta es una consulta a la peruana. Esa es la realidad. El proyecto de ley de consulta de México es consulta a la mexicana. El reglamento provisorio de consulta de Chile es consulta a la chilena. Ninguna se ajusta a los estándares internacionales de consulta. Es como si dijéramos, mira, hay un conjunto de derechos humanos de las mujeres y está la Convención para la Eliminación de la Discriminación todas formas de discriminación de la mujer, pero cada Estado se permitiera tener sus propias normas. Ratifica la Convención, pero hace lo que quiere al interior. Esa es una evidente transgresión de la Convención. Eso mismo está ocurriendo con el tema de consulta previa a los pueblos indígenas.
se hace como que se va a cumplir la norma internacional, pero se hace una norma ad hoc interna. Eso hay que corregirlo. Y por eso es importantísimo subrayar cuál es el marco normativo de las consultas y cuáles son los estándares, por tanto, de las consultas, el estándar internacional. ¿Sí? Y obligar a que los estados institucionalicen y reglamenten en base a ese estándar. Esa es la discusión. Entonces, la discusión también es cuál es el estándar más avanzado. Y el estándar más avanzado no es el del OIT. El estándar más avanzado es el del sistema interamericano. Esa es la realidad. En el caso de Brasil, le sugiero, digamos, que se aproveche, se utilice un mecanismo, aparte del mecanismo de los exámenes de los comités de tratados, que está subutilizado por Brasil, por el movimiento indígena de Brasil y por las ONGs de Brasil. Pero se aproveche el examen periódico universal, que es del 2012, pero tienen plazo, lo reitero, hasta el 25 de noviembre del 2011, o sea, en menos de 2 meses, para presentar informes alternativos, para que sean incorporados al examen periódico universal. Y ahí se tiene que hacer un trabajo serio, sistemático, para lograr recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos a Brasil, recomendaciones que después van a ser examinadas y controladas, su cumplimiento, para que el Consejo de Derechos Humanos le recomiende a Brasil cumplir con las normas internacionales de consulta a los pueblos indígenas. Un dato adicional. Hace 2 semanas atrás el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución respecto a derechos de pueblos indígenas con una mención específica al examen periódico universal, para que el examen periódico universal preste atención al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, eso es interesantísimo, porque en la primera ronda de exámenes no hubo atención a los derechos de pueblos indígenas, en general, ¿no? Salvo cuando había iniciativa de los movimientos. En cambio, ahora todos los estados que van a ser examinados en la segunda ronda, Brasil comienza la ronda, junto con Ecuador, van a ser examinados respecto a derechos de pueblos indígenas también, pero siempre y cuando las ONGs y las organizaciones indígenas presenten informes alternativos. Es fundamental, es decisivo y tienen plazo hasta el 25 de noviembre. Eso. Quería comentar esos dos puntos. Respecto a indígenas en las ciudades, los indígenas urbanos, los derechos también rigen y también deben ser consultados. Eso. Bueno, voy a tratar de ser breve porque me imagino que debemos estar todos cansados. Al inicio de mi exposición yo mencioné que estábamos en un periodo de transición con respecto a lo que es la definición de las reglas de las inversiones a nivel global, ¿no? Y que bajo ese periodo de transición el concepto de gobernanza, o como queramos llamarle, o alternativas al extractivismo, etcétera, incluía una serie de indicadores, ¿no? Reforzar los procesos de planificación en países que dejan de ser neoliberales y se vuelven más estatistas, coherencia en procedimientos entre objetivos y lógicas estatales, participación, transparencia, rendición de cuentas, y un elemento era la consulta. No quiero ser apocalíptico, pero yo sí veo con bastante pesimismo este periodo que se acerca, porque le va a permitir a estos países que están emergiendo como Brasil a no seguir las mismas reglas del juego que más siguieron los países en desarrollo, ¿no? Estamos hablando de Brasil, China, India. No se van a querer someter a las reglas globales o a las que se quieran implementar en este proceso, ¿no? Entonces veo muy difícil, si no tenemos claro una estrategia de implementar los derechos de los pueblos indígenas en un futuro cercano, ¿no? Y un rol importante le toca a las organizaciones indígenas, ¿no? Iniciar un proceso de autocrítica y de crítica de lo que han logrado y lo que han hecho en su movimiento. Un ejemplo, ustedes saben que la COICA, o sea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica,
tiene un espacio de diálogo con el BNDES, y el BNDES es el que financia muchos de los proyectos que son atentatorios a los pueblos indígenas. Entonces, ese grado de descoordinación entre lo local, lo regional, lo nacional y después lo suprarregional, para el movimiento indígena es gravísimo, ¿no? Y vemos las consecuencias de esos procesos en función a los conflictos socioambientales o a los conflictos que vive la Amazonía hoy por hoy, ¿no? Entonces, debe iniciarse un proceso de coherencia en ese sentido. En el caso peruano hay un pacto entre muchas de las organizaciones indígenas, pero todavía no se inició ese proceso de coherencia y de aclarar sus estrategias en dicho proceso, ¿no? Sobre todo las organizaciones andinas tienen un apego mucho por la ideología de izquierda, mientras que el planteamiento de las organizaciones amazónicas siempre ha sido puesta en función a la construcción del territorio indígena o de los territorios, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? La unificación entre el movimiento de resistencia y identificar lo que queremos como cambios globales en las reglas del juego es un trabajo a seguir en estos años. Pero no prometo nada, no creo que sea, no sé si tengamos éxito, ¿no? Lo segundo, con respecto a los pueblos indígenas y aislados y el derecho a la consulta. Esto lo quise señalar para ser un poco provocador, porque el sector privado, en el caso peruano, pero podríamos hablar quizás de Ecuador o de Bolivia, o acá también con las zonas de protección ambiental, ¿no? Han dicho, bueno, ya que está reclamando el derecho a la consulta, pues consultémoslo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, no contactados, ocultos, o en contacto inicial o en contacto reciente, para saber qué es lo que quieren y así asimilarlos a la sociedad nacional. Y la situación de estos pueblos es totalmente diferente a los pueblos indígenas regulares o ordinarios que ya tienen una relación con la sociedad nacional, con la sociedad mayoritaria, ¿no? Primero porque están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y se están aislando por los procesos traumáticos que han vivido décadas atrás, no solamente provenientes del Estado, sino de madereros ilegales, de misiones católicas, de institutos de lingüística de verano, de ONGs, etcétera, que han iniciado procesos de dominación cultural y bueno, ya lo veíamos en las condiciones de Venezuela, de extirpación de idolatrías o de culturas, ¿no? Y evidentemente tienen un sistema inmunológico mucho más débil que el nuestro. Entonces, en el caso peruano, han habido muchos casos, tantos así que, como estaban mencionando los compañeros, ha habido pueblos indígenas aislados que se han trasladado a la zona brasilera, ¿no? Sin ser idílicos en todo esto, lo cierto que lo que se debe ejercer ahí por obligación estatal es la intangibilidad de sus territorios hasta decidir la mejor forma de contactarse con ellos o hasta que ellos deciden contactarse con nosotros y no aplicar evidentemente el derecho a la consulta previa, libre e informada para ellos, ¿no? El tema de toda esta regulación normativa de los derechos de los pueblos indígenas es la regulación que el derecho occidental el derecho de la sociedad nacional le reconoce a los pueblos indígenas, pero una deuda que hay desde la antropología o de la antropología jurídica es cómo integramos el derecho indígena al derecho nacional, o cómo conviven esos dos sistemas jurídicos, ¿no? Porque hay una relación especialmente de subalteridad en estos procesos, ¿no? Podría ser a través de la municipalización de las tierras indígenas u otro modelo, pero es un tema pendiente, por lo menos en Perú es un tema totalmente pendiente, ¿no? Y finalmente, una preocupación que vemos con respecto a la regulación de la consulta previa, creo que lo mencioné muy rápido, era el tema de la restricción o la limitación procedimental de la consulta. Esto tiene que ver que en el Perú hay más de 16 grupos lingüísticos amazónicos, 300.000 indígenas amazónicos, entre 8 millones de indígenas andinos,
y especialmente en el caso amazónico, cada uno tiene una cultura diferente y una forma de organizarse diferente. Entonces, establecer un modelo, porque eso es lo que va a buscar la racionalidad de la sociedad mayoritaria, ¿no? Homogenizar la relación entre esa sociedad y los indígenas va a llevar a la postre a una limitación del ejercicio del derecho de autodeterminación o del derecho al desarrollo que tienen estos pueblos. Lo veíamos no con la ley peruana, sino con el reglamento minero energético, ¿no? Que establece etapas preclusivas. En 2 meses tiene que haber una respuesta. Si no hay respuesta, les damos 2 meses más. Y en esos 4 meses, si no hay respuesta, el Estado decide, ¿no? O sea, sin ningún análisis antropológico, sin ninguna comprensión de que cada pueblo es diferente, pues de hecho eso va a ser opresivo. Y eso está en la lógica de que la inversión necesita, sobre todo en los aspectos económicos, necesita un marco de seguridad jurídica, ¿no? O sea, la seguridad jurídica se apuesta desde un sentido conservador a la inversión, al desarrollo, a que sigamos creciendo, ¿no? Y no a la seguridad de los derechos de las personas, de los pueblos indígenas. Entonces es un tema a trabajar no solamente para el Perú o para los países que hemos estado conversando, sino también para el Brasil. Gracias, César. Gracias. Yo voy a tratar de tomar 2 intervenciones de la profesora. Por supuesto que es una pregunta directa, ¿cómo es esta relación Andes-Amazonía a raíz justamente del conflicto del Temis, para hablar de las contradicciones del proceso que usted las ha calificado como cinismo a estas alturas del partido? Y también voy a abordar esta otra pregunta que dice: la consulta se hace de acuerdo a los intereses del gobierno y no de acuerdo a los intereses indígenas, planteando la figura fuerte en el caso boliviano de que Evo Morales es indígena, pero su gobierno no es indígena. La verdad es que intentar definir en ese contexto cuáles son los intereses indígenas en una sociedad como la boliviana es un problema de orden nacional, a diferencia posiblemente del Brasil, donde de repente las fronteras están claramente definidas y donde los pueblos indígenas tienen una experiencia distinta en relación al Estado. ¿Por qué digo que tratar de definir cuáles son los intereses indígenas en una sociedad como la boliviana supone una envergadura de problema de carácter nacional, no solamente por el contenido demográfico de la población? Ustedes saben que en Bolivia el último censo arroja la información de que el 62% de la población se autoidentifica con un pueblo indígena. Entonces, claro, es acá donde vemos que no solamente se trata de un dato demográfico, porque es un dato demográfico también, sino de que el contenido mismo de la sociedad boliviana, los diversos contenidos de lo que se le llama lo nacional estatal, están profundamente enraizados en tradiciones indígenas y en tensiones de la sociedad indígena. Desde esa dimensión y desde esa perspectiva, hay efectivamente un elemento del cual tenemos que partir, y es que en el caso boliviano tenemos una población indígena en los Andes y tenemos una población indígena amazónica. Y entonces, viendo esta, digamos, relación, lo primero que vamos a observar, si es que varios de ustedes conocen Bolivia, es que la población indígena de los Andes, los pueblos originarios de los Andes, son quechuas y aymaras y son mayoritarios. Y tocan a la estructura no solamente política, sino también tocan a la estructura espacial de las ciudades de Bolivia. Porque si han ido por Bolivia van a ver que efectivamente ciudades como por ejemplo La Paz tienen una clara cara aymara y una clara presencia aymara, o ciudades como Potosí, Cochabamba, de donde yo vengo, o como Sucre, que tienen claramente una cara quechua.
Y si van a tierras bajas, lo que vamos a encontrar en tierras bajas son pueblos amazónicos, chaqueños, pueblos arahuacos, pueblos guaraníes, que están articulados e integrados en una sociedad, pero en una condición de minoría. Entonces, este escenario hace que se complejice la problemática, porque retomando el caso del TUNIS, identificamos en términos inmediatos, que no son los únicos, pero en términos inmediatos, dos tensiones. Por un lado, lo que en Bolivia se conoce como los colonizadores y en la nueva constitución están como interculturales, que son miembros del pueblo quechua, del pueblo aymara, que han migrado a tierras bajas, han migrado a la Amazonía para producir frutos tropicales y hoja de coca. Esa es la estructura básica. Entonces, ¿podemos decir que no son indígenas? Estamos ante ahí un dilema, porque en realidad estamos hablando de una composición demográfica que que tiene un origen, tiene un epicentro de origen cultural que son quechuas y que son aymaras, y que por condiciones socioeconómicas migran hacia la Amazonía, versus pueblos indígenas amazónicos, como los chimanes, los yuracarés y los mojeño trinitarios. Los chimanes y los yuracarés son de pie de monte, son estas famosas lenguas aisladas que ocupan el pie de monte y la serranía con bosque, mientras que los mojeño trinitarios son de la familia arawak, que tienen otro interés. Entonces, ahí es donde yo digo la complejidad de la problemática a definir cuáles son los intereses indígenas, porque desde una dimensión, digamos, convencional, tradicional, antropológica, ambos son pueblos indígenas. Ambos estuvieron antes de la conformación del Estado-Nación, del Estado colonial, son pueblos juzgados también en ambos casos. Pero resulta que lo que no podemos dejar de hacer es analizar cómo en determinadas circunstancias los pueblos indígenas también se vinculan a las iniciativas económicas, regionales, nacionales y, si queremos, más globales. Eso es algo que no podemos dejar de hacer porque si no, nunca entenderíamos este problema. Y desde esa perspectiva, mi impresión es la siguiente, que cuando estamos en el escenario boliviano y estamos sobre todo en este sector que hoy día se reconoce como interculturales, que en un pasado estaban designados como colonizadores, pero que básicamente estamos hablando de migrantes quechuas y migrantes aymaras hacia tierras bajas, si ese es el sujeto, si ese es el actor, hoy día ese sujeto y ese actor tiene un conjunto de intereses económicos que no se traducen en esta dimensión, por ejemplo, de la relación estrecha que hay entre el pueblo indígena y la protección a su territorio, la conservación de su territorio. Cuando digo protección de su territorio y conservación de su territorio, no me estoy refiriendo a la flora, a la fauna, no me estoy refiriendo solamente a la biodiversidad, sino esta relación fuerte y estrecha que hay entre un pueblo indígena y el entorno que habita, donde ha desarrollado modelos adaptativos culturales, donde ha desarrollado actividades económicas, donde ha desarrollado formas de control territorial que hacen a su forma política y donde ha desarrollado relaciones religioso-míticas, como el compañero acá, usted nos anunció, ¿no?, cuando nos dijo la relación que tenemos nosotros con el territorio y con el bosque. Entonces, yo pienso que no podemos entender en este caso la problemática si es que no observamos que un sector específico de la población de este gran conglomerado que se le llama indígena originario campesino en Bolivia, hoy día tiene una vinculación con procesos más nacionales y más globales, de tal manera que también se posiciona en el escenario de definir cuál es el interés indígena, respecto de unas iniciativas de un gobierno, de un Estado, que quieren, en este caso específico del TINIS, construir una carretera. Si no entendemos eso, entonces podemos cometer grandes errores y además podemos
un poquito pasarnos por alto en el análisis el hecho de que la población indígena en general es una, digamos, es una afirmación general que no está tomando en cuenta estas situaciones y estas condiciones de cambios drásticos y fundamentales que se están dando al interior de la sociedad boliviana. Desde esa perspectiva, lo que podemos decir los andinos, lo que podemos decir los interculturales desde la Constitución boliviana, efectivamente forman parte de la población indígena en Bolivia. Son quechuas y son aymaras, pero los intereses que tienen son intereses que ya no traducen esta relación política, religiosa, social y cultural entre un pueblo indígena y su territorio, sino que ya albergan intereses que tienen que ver con procesos más nacionales y globales. Y esa es la única manera de entender esta enorme contradicción que encontramos en el caso del TIMNIS y estos procesos que desatan, como decía la profesora, hasta un cinismo, de ver un conjunto de transformaciones y que de pronto se reiteren las viejas políticas de los estados nacionales en un tono que casi no existe diferencia, por tanto, entre un gobernante que puede ser blanco o un gobernante que puede ser indio. Entonces, creo que en esta lectura tendríamos que, en el caso boliviano, entender cómo esta definición de los intereses indígenas hoy día ya no la podemos leer al margen de lo que está aconteciendo en la economía nacional y en la economía global. No porque todos los pueblos indígenas estén en ese tono, sino más bien porque hay sectores de la población indígena que coinciden profundamente con estos despegues socioeconómicos y que cambian drásticamente estos entornos territoriales. Y entonces ahí sí podemos entender por qué una propuesta de esa naturaleza se pone como versus población indígena, porque cuando nosotros vamos a terreno y vemos el epicentro del conflicto en el caso del TIMNIS, lo que vamos a encontrar es comunidades indígenas que están defendiendo la integralidad de su territorio, están defendiendo, por ejemplo, modelos, visiones de desarrollo, si vale la palabra, visiones de desarrollo que se ligan a estas dimensiones comunitarias, a esta escala comunitaria y que se ligan a estos modelos adaptativos de relación estrecha entre el pueblo indígena y su territorio. Entonces creo que para explicar estos temas no tendríamos que pasar por alto esta variable que dice, bueno, los pueblos indígenas también cambian, se transforman y en ciertos momentos ya no forman parte de estos factores y elementos a defender, sino más bien ya forman parte de procesos más globales y esos son los intereses que también están defendiendo en el caso de la población boliviana. Desde ahí es que podemos decir que Evo Morales es un indígena, pero que justamente lo que está pasando y aconteciendo en términos de su gobierno es un distanciamiento de estos nudos explicativos de la temática de derechos indígenas y de estos nudos que hacen a modelos políticos, modelos económicos que se ponen en juego con la población indígena y que no necesariamente engranan con los grandes proyectos de construcción de infraestructura, de crecimiento económico